Bendiciones, queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en este día, que el Señor se glorifique en cada uno de nuestros corazones, aumentando siempre su presencia con la fuerza del Espíritu Santo para siempre ser hijos leales, seguidores de Cristo, y que tengamos siempre extender su reino glorioso aquí en la tierra. Dándole gracias al Señor por este nuevo encuentro con su santa palabra, le vamos a rogar al Señor, nuestro Dios, que nos envíe el Espíritu Santo Paráclito para que sea nuestro director, la luz, el amor de nuestros corazones, para que ilumine en nuestra mente y nuestro corazón esta palabra, para que la podamos hacer carne para vivirla, para que sea un ejemplo esta palabra, un modelo esta palabra, para nosotros ser también esos hijos que entramos con conocimiento, con amor, con propia voluntad en el reino de Dios. Dándole gracias al Señor, le invocamos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre de bondad, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno con todos los hombres, porque haces tú, Señor, sacar el sol sobre buenos y malos, porque tú eres justo, Señor, también hasta con los injustos. Te damos gracias, Señor, por esa bondad de Padre que tienes con cada uno de nosotros, tus hijos. Te suplicamos que nos envíes el Espíritu de verdad, que es tu Hijo, en la palabra santa de Dios, para caminar, Señor, en la luz y no en las tinieblas, sabiendo, Señor mío, que por nuestras fuerzas caminaríamos en oscuridad. Somos vasijas de barro y necesitamos de tu presencia y tu don, Señor, para caminar en tu luz admirable. Llévanos a esa luz admirable. Amén. Queridos hermanos, entonces en este día vamos a continuar con el estudio del capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a continuar con este maravilloso relato de la visión de la mujer y del dragón, de la batalla del dragón con San Miguel Arcángel, y qué significa todo esto que San Juan está en visión viendo y nos está transmitiendo el día de hoy. Vamos a ver cómo San Juan estaba oyendo en el cielo, en el capítulo, al final del capítulo 11, una alabanza, y estaba también ahora mirando este gran prodigio que veíamos la semana pasada, que es la mujer vestida de sol, que en el Antiguo Testamento era la personificación del pueblo de Dios. Veíamos que en esa personificación se resume en 3 visiones de esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 2 estrellas. Decíamos, primeramente es el pueblo de Dios, el pueblo elegido, la totalidad del pueblo de Dios. También nosotros como católicos cristianos, los padres de la iglesia, nos arrojan que la mujer es María Santísima, la Purísima, la que nos dio a luz a nuestro Salvador, al Mesías, al que en la pie de la cruz fue entregado al Hijo, y en el Hijo, San Juan, estábamos representados todos los hijos de la iglesia. Y la tercera era la hija de Sion, título que se conoce también como la madre del pueblo de Israel. Estamos viendo aquí entonces la totalidad de los hijos de Dios. Voy a entrar entonces en la palabra de Dios. Apocalipsis 12:1. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Ahí mencionábamos la semana pasada que estos dolores de parto nos tienen que llevar, como nos explica su santidad el Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, nos explica que esos dolores no nos llevan a Belén y no nos llevan a María Santísima, que sabemos que ella no sufrió dolores de parto, sino nos llevan al momento de la cruz, al momento de la Pascua, que es un solo misterio, su muerte y su resurrección. Y que de esos tormentos, todos los hijos que después venían, que nacían en el momento del Calvario, en el momento de la Pascua, todos los hijos que se unían también con sus dolores y entregando su vida, o sea, el Señor Jesucristo y la sangre de los mártires, son los que iban a ser semilla de nuevos cristianos, iban a dar a luz nuevos cristianos, y esos nuevos cristianos a la vez dan a luz a nuestro Señor, a los que no conocen. Dice, pareció otro signo en el cielo,
Aquí ya nos dice San Juan un gran signo. El gran signo es la mujer, ¿no? La mujer, el pueblo elegido de Dios, el Israel de la carne, el Israel de Dios y María Santísima, como mencionaba, por ejemplo, San Irineo de Lyon, la nueva Eva que traía y daba a luz a todos los hijos que entraban en obediencia con Dios. Y aquí dice otro signo. Un dragón rojo, aquí le pone el color rojo que nosotros también vamos a mencionar, que cuando está diciendo aquí el color rojo, bermejón, que es en otras traducciones de la palabra de Dios, es este color que representa justamente el fuego, el poder, que representa eso, es la totalidad de esa manifestación del dragón con todo poder. Vamos a ver qué dice aquí, con 7 cabezas, 7 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Decíamos que los cuernos representan el poder y 7 plenitud, o sea que aparece con todo poder este signo, este otro signo que es el dragón, como una fuerza que va en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer un poco aquí la exégesis tomada de Monseñor Straubinger, que dice: San Juan contempla un nuevo prodigio, ve en el cielo un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas. Este dragón representa los poderes del mal que se levantan contra la iglesia de Cristo con el propósito de destruirla. Por eso se ve con todo ese poder, porque vamos a ver en los siguientes versículos que se quiere levantar contra la mujer, contra Cristo y contra sus hijos. Dice aquí, según el versículo 9, que vamos a leer en un momento más, el dragón es Satanás, la antigua serpiente, por medio de la cual el diablo tentó a Eva. Aquí vemos cómo la nueva Eva, María Santísima, ya no puede ser tentada por el enemigo y la nueva creación. Aquí ya no persigue a Eva, sino aquí persigue a la mujer ideal. ¿Quién es esta mujer ideal? Aquí nos contesta la exégesis, el Israel de Dios, que somos cada uno de nosotros, hijos de Dios, bautizados dentro del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se habla frecuentemente de un monstruo marino, dragón en la mitología, tanto de los babilonios como los fenicios, era este monstruo marino que por su boca salía fuego en la mitología, y también es recogida por la tradición de los judíos que explican que este dragón es un monstruo marino que habita en el mar y que en los últimos capítulos del Apocalipsis va a tener un protagonismo especial, esto de que se destruirá el mar como morada del dragón. Muy interesante, que vamos a ver también más adelante. Y en el libro de Job y en el libro también de Ezequiel, en el capítulo 28, Job 3, ahí también aparece este dragón con el nombre de Leviatán, que para algunos posiblemente sea primera vez que escuchan este nombre, un nombre poderoso de este dragón. Dragón ya no aparece como la serpiente que tentaba a Eva, sino como este dragón, figura mucho más poderosa. Por eso aquí aparece con estos símbolos de las 7 diademas, las 7 coronas, y que son tomadas a su vez del profeta Daniel, toda esta simbología, para mostrar el poder del dragón. Dice, el dragón que aparece en nuestro texto del Apocalipsis es semejante a la bestia que vamos a estudiar en el siguiente capítulo, en el 13. Sin embargo, las 7 cabezas y cuernos del dragón no parecen tener el mismo valor que la bestia que vamos a ver. Los 10 cuernos de 7 coronas son símbolos de su poder, como habíamos mencionado a esto. El dragón tiene coronas porque es el príncipe de este mundo. Príncipe en el origen del hebreo significa el que gobierna, el que está a la cabeza, el que está al frente, el que es un líder. Por eso es un príncipe, el príncipe, como sabemos, y así lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que le pone este título de príncipe. Vamos a ver entonces
que el dragón aparece al principio de la creación en Génesis tentando a Eva como serpiente, luego aparece, bueno, en algunas ocasiones en el antiguo Israel, y aparece nuevamente tentando al Hijo de Dios en las tentaciones del desierto, que vamos a ver cómo el Señor también vence y cómo nos da a nosotros como arma de manera para vencer también al dragón con la victoria de Cristo. El dragón estuvo atrás del Hijo, que es lo que vamos a ver a continuación, estuvo atrás del Hijo desde que nació. Desde que nació, el dragón tentó a Herodes, entró en Herodes para que mate a todos los primogénitos. Vamos a ver así como a lo largo de la vida después, el dragón entra también en el pueblo judío de esa época para ponerles esa palabra de crucifícale, crucifícale para matarle, porque no sabía el enemigo que con la muerte del Hijo de Dios vendría su derrota y la victoria para la iglesia y para todos sus hijos. Pero él estuvo atrás siempre de matar al Hijo, que vamos a ver en este momento, justamente aquí con estos versículos de San Juan que ya nos hablan profundamente de esta batalla, que como nos explica el Concilio Vaticano II, está desde el principio hasta el final del mundo, esta batalla del dragón contra la mujer, iglesia, pueblo de Dios. ¿Qué dice aquí a continuación? En el versículo 4, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Estamos diciendo que estrellas son, en primer lugar, los ángeles, y aquí los que precipitan son estos ángeles que se rebelan contra Dios y siguen a este dragón, que siguen a este Satanás y caen con él a tercera parte de las estrellas, y dice aquí que las precipita sobre la tierra. Y la tierra, recordemos, en el Apocalipsis se refiere al mundo, no la creación, sino al mundo, al demonio que el Señor nos dice que tenemos que vencer, que es el mundo. Como Él venció, también nosotros también tenemos que vencer. Se refiere también a la tierra, al mundo pagano, donde no está Dios, donde está el reino del enemigo, donde el enemigo es el príncipe. Esto es lo que se refiere, que fue precipitado a la tierra. Dice enseguida, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Es lo que mencionábamos, que desde el principio el enemigo estuvo atrás de nuestro Señor Jesucristo, tratando de matarle concretamente. Y aquí quiero un poquito ver lo que dice aquí la exégesis, ¿ya? Que nos dice aquí aquí en la Biblia de Jerusalén, dice, es el Mesías, este hijo que nace de la mujer, considerado a la vez como persona individual y como cabeza o jefe del nuevo Israel. Aquí aparece este hijo varón, entonces de forma individual como el Mesías y también como cabeza del cuerpo. Ahí aparecemos también nosotros como pueblo de Dios, como hijo de hombre, este título que por primera vez leemos nosotros en Daniel capítulo 7, versículo 13, y que el Señor muchas veces en el Evangelio se aplica a Él mismo, este título misterioso de hijo de hombre, que nosotros en otra ocasión ya hemos estudiado a profundidad este título. Entonces aquí vamos a ver cómo con todas estas señales que estamos viendo en este momento, es como en este capítulo 12, es como que se nos amplía todo lo que hemos estado viendo en los sellos, en las trompetas, donde veíamos ya en la séptima trompeta que se venía a instaurar el reino de Cristo, y veíamos en los primeros sellos también el gobierno del anticristo, de la bestia, ¿qué hace para destruir y perseguir a los cristianos? Pero vemos que esta batalla se va mucho más allá. Y vamos a ver aquí un poco más lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces dio a la mujer a luz a un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con el cetro de hierro.
Aquí vamos a pararnos un poquito con esto y aquí empezamos este día de formación con esto del cetro de hierro. Importante que nosotros comprendamos, porque el Hijo, el Mesías, ¿no es cierto? Y el cuerpo van a regir con cetro de hierro. Por eso, en uno de los premios de las 7 iglesias es que nosotros vamos a reinar, los que perseveremos hasta el final, y yo hablo en plural, los que perseveremos hasta el final, Dios mediante, vamos a regir con el Señor, con este cetro de hierro. Vamos a explicar un poquito qué es este cetro de hierro y voy a tomar una exégesis para explicar esto. Primero nosotros tenemos que saber que esto del cetro de hierro, y vamos a ver algo hermosísimo el día de hoy que de pronto no hemos aprendido antes. Y vamos a ver que esto del cetro de hierro aparece como profecía en el salmo mesiánico por excelencia, que es el salmo número 2, que en el versículo 7 le dice Dios a su Hijo, hoy te he engendrado. Y esto es impresionante que nosotros tenemos que meditar aquí profundamente en esto para comprender lo que está sucediendo en este momento de la historia que estamos viendo en los momentos de la parucía y de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. ¿Ya? Esto es impactante lo que vamos a ver, y como digo, posiblemente no hemos estudiado antes, no hemos podido leer antes esto. Dice aquí en el versículo 8 del Salmo 2, te daré en herencia las naciones. Es lo que está sucediendo ahora, que veíamos en anticipación en el capítulo 11, en la séptima trompeta. Te daré en esencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro. Aquí aparece en el Salmo 2, como digo, el salmo mesiánico por excelencia, este cetro de hierro, y dice, y los pulverizarás a los enemigos como vasija de barro. ¿Ya? Imagínese usted un cetro de hierro que pulveriza al barro. ¿Qué significa esto? Ya, según los exegetas, los estudiosos de la palabra de Dios, que significa esta que machaca, que pulveriza con su cetro, con su poder, con su reinado, con el poder dado por Dios a nuestro Señor Jesucristo, como nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, que él mismo, Señor, dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí estamos viendo cómo él toma todo el poder con este cetro de hierro para pulverizar el barro. ¿Qué significa aquí? Rebeldía. Lo que pulveriza es la rebeldía de los poderosos. Derriba del trono a los poderosos, ¿no es cierto? Que dice también el Magnificat, que nosotros leemos en el Evangelio de San Lucas. No, aquí estamos viendo que el Señor toma entonces todo poder y por eso el exégesis de Monseñor Straubinger nos explica que Cristo aquí no aparece en humildad ya, como vino en su primera venida, sino viene como el ungido de Dios para entronizarse como el ungido y el que ha de regir las naciones con este cetro de hierro. En el versículo 7, como les mencionaba, dice, hoy te he engendrado. Y nosotros leemos en Lucas 3:22, en el momento que nuestro Señor Jesucristo inicia su misión, ya como Cristo, como el Mesías, como el Redentor nuestro, cuando baja la paloma sobre él y el cielo se abre, dice San Juan Crisóstomo, es como que si el cielo hubiera estado cerrado hasta ese momento, y en el momento que el Señor está en el Jordán y es bautizado por San Juan Bautista, el cielo se abre, y con este cielo se abre es cuando ya se hace un solo camino, digamos, de la iglesia celestial con la iglesia terrestre, y son una sola cosa, porque el cielo queda abierto en este momento preciso, y en este momento que de pronto hemos leído muchas veces esto, pero como digo, no hemos podido estudiar. ¿Qué dice estas palabras que pueden sonar misteriosas o pueden causarnos un cortocircuito en la cabeza? ¿Qué dice aquí? Lucas 3:22, bajó el Espíritu Santo de forma corporal como una paloma, acuérdense, corporal,
Y vino una fuerte voz del cielo, que son estas fuertes voces que hemos oído todo el Apocalipsis, desde que estamos viendo todo esto de la visión de San Juan, del trono y del santuario, y de muchas veces fuerte voz que se alza, que era costumbre, como mencionaron en otras ocasiones, que vemos en el Antiguo Testamento, costumbre de los profetas pararse en las plazas y alzar la voz para anunciar lo que Dios les ponía a decir. No como diciendo, vengo de parte de Dios, es fuerte voz. Esta fuerte voz es la voz misma del Padre. ¿Qué dice la voz del Padre en ese momento? Imaginémonos Jesús en el Jordán, la paloma en forma corporal, se abre el cielo y se escucha, no se le ve al Padre, se escucha, dice San Juan Crisóstomo, que ahí está la Santísima Trinidad perfectamente, y que en el Hijo vemos al Padre. Nosotros le oímos al Padre, mas no, aparentemente no le vemos, pero en el Hijo lo vemos porque Él es la imagen del Dios invisible. Vemos que dice aquí estas palabras, como digo, misteriosas, que nos pueden causar el cortocircuito que decía. Dice, yo hoy te he engendrado, ¿ya? Lo mismo del Salmo 2, versículo 7, hoy te he engendrado. ¿Y cómo ustedes pueden decir que es engendrado en ese momento el Hijo, si el Hijo es eterno y que es engendrado en la eternidad? ¿Cómo dice hoy? ¿No? ¿Y qué dice el Salmo que nos arroja una luz importante? En este día, dice, utiliza la palabra día. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día de Yahvé que hemos mencionado, que es el día donde aparece la ira del Cordero, donde vence a los enemigos y se manifiesta Cristo con su segunda venida, y con el aliento de su boca destruye el poder del anticristo, como relata San Pablo en segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Entonces vemos ahí importante esto, engendrado, ¿cuándo? ¿A qué se está refiriendo? Porque como digo, se engendró eternamente, no hay un hoy, no hay un día. Y aquí dice San Lucas, hoy te he engendrado, por eso digo, nos puede causar cortocircuito en la cabeza. Hoy se refiere al día en que Cristo vence, el día que es entronizado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que viene a regir las naciones con ese cetro de hierro, que es un don del Padre. El Padre le da ese mando al Hijo para que rija con todo poder y que es pulverizado todo lo que sea contrario a Cristo y a Dios. Miren qué fuerte, ¿no? Entonces, ese día entronizado, engendrado como rey en ese día glorioso que vendrá en el momento de la parucía y que comenzó, como leemos aquí, el momento del bautismo, este reinado de Cristo que ya encontramos aquí en la iglesia de manera todavía no perfecta, que la veremos perfecta en su manifestación poderosa y gloriosa al final de los tiempos. Miren qué importante este cetro de hierro. Dice, el cetro de hierro es el modo del dominio, es un poder que se opone con fuerza al mal para conducir a los hombres a la fuente de vida. Ese es el cetro de hierro, cuya modalidad se identifica con Cristo mismo. Es el poder de Dios, el poder de Cristo. Y aquí se manifiesta con estas palabras de este versículo 4 que estamos leyendo en el Apocalipsis 12, se manifiesta el poder de Dios que ya es vencedor. El momento que, como decía, con el aliento de vida, sea destruido todo poder del mal aquí en la tierra. Entonces, todo lo que veremos también sobre el dragón, sobre el anticristo, la bestia, etcétera, sabemos que tiene fecha de caducidad ese poder y sabemos que en Cristo tenemos la victoria. Por eso este Apocalipsis 12 no tanto es protagonista el dragón, sino el poder de Dios que vence con el cetro de hierro. Por eso les decía que quiero profundizar en esto del cetro de hierro más que en cualquier cosa. ¿Qué dice aquí después? Dice, entonces el Hijo, ya que vino a regir las naciones con cetro de hierro, a continuación, en el mismo versículo 5, dice, y su Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
¿Qué significa esto según los padres de la iglesia? Que el enemigo, el dragón que quiso devorar al Hijo, no pudo, no tuvo ningún poder sobre Dios, sobre Cristo. Ya aparecería que el enemigo, el dragón, ¿no es cierto?, instigó al pueblo de Dios para crucificar al Hijo, pero el Hijo nos dice claramente en el Evangelio que nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó por nosotros, para rescatar a su pueblo. Entonces esto es importantísimo, no le pudo tomar y fue arrebatado. Y en esta palabra arrebatado, dice esta exégesis tomada del estudio de los profesores de Salamanca, dice que representa el momento del nacimiento, estos dos momentos, el nacimiento de Dios y la ascensión de Dios hasta su trono, que aquí en este fue arrebatado del poder del mal, y que fue en esa ascensión con su propio poder a sentarse a la derecha del Padre, a ocupar su trono. Y por eso nosotros vemos desde el capítulo 4 hasta ahora, vemos al Cordero de Dios parado a la derecha del trono de Dios. Dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto. Esto del desierto es tan importante que vamos nosotros a hacer la próxima semana un estudio solamente de lo que es el desierto aquí en el Apocalipsis 12, que es importantísimo para cada uno de nosotros. Acordémonos aquí, la mujer, pueblo de Dios, dice huye. Sabemos que también no es María Santísima, porque ella no huyó, ella fue también asunta al cielo y está también a la derecha del Rey y Dueño y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para allí ser alimentada por 1260 días. 1260 días, como mencionábamos, que ya vimos en el capítulo 11, son los 3 años y medio que nos arroja el profeta Daniel en el mismo libro del Apocalipsis, y que representa estos 3 años y medio, es el tiempo total de persecución, el tiempo total de tribulación, lo que vaya a durar desde que nació la iglesia en el día de Pentecostés, por fruto de la cruz y de la Pascua, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Y también se refiere estos 3 años y medio al tiempo que reinará el anticristo y que perseguirá a la iglesia de los últimos tiempos. Ya, pero la mujer, dice, huyó al desierto, y tenemos que, vamos, como digo, a profundizar, porque esto es para una clase entera de lo importante que es de esto que todos tenemos que hacer, de huir al desierto. Ya esto veremos la próxima semana. Y también solamente adelanto que el desierto, según el Antiguo Testamento, es el lugar tradicional de donde va el pueblo de Dios en momentos de prueba y tribulación. Y por eso vamos a explicar cómo huir y qué es el desierto y cómo ir nosotros también al desierto. Continuamos entonces en el versículo 7. Dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Y aquí, hermanos, vamos a aprender otra cosa maravillosa que nos enseñan nuestros padres de la iglesia, que nos enseñan todos estos estudiosos de la palabra de Dios, los exegetas, nos enseñan que en esta batalla que vamos a ver en este momento, que vamos a entrar, yo quiero que todos entremos con la mente, con el corazón a esta batalla. Aquí nosotros también, cuando hemos leído o hemos escuchado explicación del Apocalipsis 12, siempre hablan de esta batalla que sucedió hace mucho tiempo atrás, donde Miguel batalló con el enemigo y fue vencido y arrojado a la tierra, ¿no es cierto? Este es la primera batalla, pero aquí, como digo, la enseñanza es que esta batalla, imagínense que se sale del tiempo y empezó en esa primera batalla, ¿no? Esa primera batalla que decíamos, cuando Satanás
se alza sobre todas las cosas, y como describe el profeta Ezequiel capítulo 28 versículo 1, que él dice: soy como Dios y estoy sentado en un trono y tengo poderes divinos, describiendo la soberbia de este ángel de luz, que era, como dice también en el versículo 3 del capítulo 28 de Ezequiel, que dice que era el sello de perfección y de sabiduría, pero que se revela contra Dios, ¿no? Y esa es la primera batalla que yo creo que todos un poco conocemos, pero ahorita vamos a quitarle del tiempo. Imagínense que no le pongan esa batalla solo fue ahí y solo habla de eso. Vamos a ver esta belleza, queridos hermanos. La batalla se extiende entonces, esta lucha que estamos viendo, que vamos a leer en estos versículos, se extiende desde el principio, se extiende durante todo el camino del pueblo de Israel, se extiende desde Cristo hasta la segunda venida. Y dice también este teólogo que es muy referido a las exégesis, que se llama Pirot, dice también que habrá esta batalla que vamos a leer en este momento del ángel con el dragón, también habrá al final de los tiempos. Fíjense, es como una sola batalla. Recuerden, y vamos a ver por qué vence Miguel, que es lo más importante, y que posiblemente también no conozcamos esto que vamos a ver el día de hoy. Ya, entonces, ¿qué dice aquí? Entabló esta batalla en el cielo Miguel. Ya, primero quiero hablar un poquito del arcángel Miguel. Sabemos que es arcángel por el libro de Judas en el versículo 9. Tiene un solo capítulo, entonces solamente se menciona el versículo, no, de Judas. Él dice: el arcángel Miguel aparece como el protector del pueblo de Dios en Daniel 10:21. Tiene este título, el protector del pueblo de Dios. Y también se convierte aquí en el Apocalipsis, en esta batalla, como digo, que se quitemos el tiempo, no solo la del principio, sino toda la batalla hasta el final, se convierte en el protector del nuevo Israel, que somos nosotros, iglesia de Jesucristo. Miren qué bonito, ¿ya? Y Miguel también se le pone el título de caudillo de los ejércitos. Sabemos que Miguel significa quien como Dios, pero posiblemente no sepamos la raíz que viene del hebreo, que es Mika, M-I-K-A, -E-L. E-L en hebreo es Dios, quien como Dios. El nombre que aparece en la palabra de Dios, en el profeta Daniel aparece, San Miguel aparece aquí en el Apocalipsis, aparece en Judas. Y nosotros solamente, como hemos dicho en otras ocasiones, reconocemos los nombres de los arcángeles que están escritos en la Biblia, en ningún otro. Esto es importante que nosotros veamos. Ya, vamos a ver algo hermosísimo, como les decía, que cómo se viene la victoria de San Miguel. Esto es importantísimo. ¿Cómo vence Miguel? Nosotros tal vez nos imaginemos que Miguel con su humildad le venció al demonio. Hoy vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia, esta belleza. Voy a leer entonces. Dice aquí, entonces, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Combate ya es una lucha, no una lucha, y sabemos que Miguel y los ángeles combaten con las armas de la luz, con las armas de Dios. Y aquí enseguida dice: también el dragón y sus ángeles combatieron. Entonces, imagínense ustedes esta gran batalla de los ángeles poderosos de Dios y contra con estos ángeles rebeldes, que ya nos anunció en los versículos anteriores que tiene su derrota a causa del cetro de hierro. Dice en el versículo 8, pero no prevalecieron, no ganaron, no prevalecieron, y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Es lo que dice que cae a la tierra, ¿no? Y ahí nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Mateo, dice: vi caer a Satanás como un rayo. Ahí vemos cómo cae como un rayo Satanás, y cómo nuestro Señor Jesucristo, que como digo, esa batalla pasó a ser pareciera hace muchos años, pero acuérdense, quitamos el tiempo y Jesús está diciendo muchos milenios después, mucho tiempo después, vi caer a Satanás como un rayo a la tierra.
No, esto es importante mencionar. Dice, y fue arrojado, y también los padres dicen fue derribado, ¿ya? Esto de arrojado, derribado es porque viene por un poder. Vamos a ver cuál es el poder que la misma palabra de Dios nos arroja. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. ¿Ya? Aquí les voy a un poquito hacer paréntesis. Satanás en hebreo significa el acusador. La Biblia, la traducción de los 70 lo traducen como diablo, y diablo también significa acusador, y del vocablo griego diablo significa también el que divide, no el acusador. Y uno dice, ¿de qué nos acusa el enemigo? Vamos a ver de qué nos acusa el enemigo. Dice, primero nos acusa de que nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, no seguimos sus designios y sus mandatos como Él nos quiere que lo hagamos, no como nosotros creamos que es cumplir su santa voluntad, sino como Él nos pide, y cómo nos pide en su santa palabra de Dios. Dice, por no cumplir su palabra y su voluntad nos estaba acusando día y noche, porque ese es el oficio de Satanás, del dragón. No solamente, como nosotros sabemos que el poder, lo que él quiere hacer es destruir la obra de Cristo en la tierra, y entre la obra de Cristo está su iglesia y nosotros, sino que quiere también nosotros deformar la figura de Cristo en nosotros y no seamos otros Cristos. ¿De qué nos acusa entonces? Como decía, no cumplir la voluntad, no seguir su santa palabra. De desviar nuestro corazón del corazón de Dios. ¿Qué significa desviar nuestro corazón? Nuestro corazón, como sabemos, en la palabra de Dios es la sede de la voluntad, es la sede de la inteligencia, no la capacidad intelectual que te podamos tener, dado por Dios, sino la capacidad de comprender la palabra de Dios y sus designios. ¿Qué significa desviar? Entonces ya podemos nosotros poder llegar a la conclusión que significa desviar nuestro corazón del corazón de Dios, de que sus pensamientos van a ser siempre diferentes a los nuestros, y nosotros siempre caminemos en ese desvío, siempre estemos buscando hacer nuestra propia voluntad. Tercero, dice, no permitir que Dios entre con sus manos poderosas a modelarnos. Él como el alfarero, como menciona el profeta Isaías. No dejar que Él nos modele según su voluntad, sino nosotros nos modelamos a nosotros mismos y elegimos siempre qué hacer, cómo hacer con las cosas de Dios. Y no nos sometemos nunca, ni siquiera al párroco, ni a la parroquia, ni a nuestros movimientos que el Señor nos haya puesto a cada una. No nos sometemos a nada de nadie, sino que nosotros vivimos según lo que nosotros pensamos y creemos. Tenemos que hacer, humillarnos. Por eso siempre la forma de vencer esta forma del enemigo, de quitarnos del centro Cristo de nuestros corazones y nuestras vidas, es justamente que nosotros queramos dirigir y nosotros conducir y tener estas riendas nosotros de nuestra vida y no darle nuestra vida al Señor para que la modele. También, ¿de qué nos acusa el enemigo, el Satanás, el diablo? Nos acusa de no ponerle a Dios sobre todas las cosas, de no amarle a Él sobre todas las cosas. Y posiblemente estamos teniendo ídolos, y hemos sabido por el Papa Francisco que la nueva idolatría siempre puede ser que amar más a una criatura que el mismo Dios o algo creado como el dinero. Entonces, de ahí también se agarra el enemigo para acusarnos. Nosotros vemos este ejemplo clarísimo en el libro de Job, capítulo 1, donde el enemigo aparece al lado del trono de Dios, no, para acusar a Job. Ahí vemos como Dios dice, mira mi hijo que no me falla, que no es rebelde, y ahí Satanás comienza a poner una serie de causas para con tal de que Job se retire de adorar y dar gloria a Dios.
Esto es muy lindo este libro para poder nosotros comprender esto. Y de qué nos acusa también el enemigo, el acusador. Acuerden que Satanás significa acusador. ¿De qué nos acusa? De que nosotros mismos nos seducimos entre nosotros para obrar el mal. No, miente nomás, no pasa nada. No, y hacemos una serie de cosas y aconsejamos a los hermanos una serie de cosas que no son agradables a Dios y que son fuera de la ley de Dios. ¿No? Esto es importante que nosotros meditemos en esto de la acusación. También nos dice la exégesis de Monseñor Straubinger que el nombre de Satanás no es un sustantivo, que el nombre de Dios, que es Yahvé, es el sustantivo por autonomacia, es el que es, ¿no es cierto? Yo soy el que yo soy, Éxodo capítulo 3, que nos dice cuando se revela el nombre de Dios. El nombre de Satanás no es el sustantivo, no es sustantivo, es un adjetivo. Todos los nombres que se pueden poner al enemigo, ¿no es cierto? El acusador, el que causa, el inicuo, etcétera, son adjetivos que van siempre en contra de Dios, del que es, y nos explican aquí algo muy importante, como no es un sustantivo, no subsiste por sí mismo, no es el mal que tiene poder en sí mismo, como Dios. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, es, el que era y que va a ser, el eterno, ¿no? El enemigo no, es una criatura, por eso su nombre no es sustantivo sino adjetivo, sino su nombre nos indica esa como criatura que se revela contra el Creador. ¿No? Esto es importante nosotros también saber para no darle tanto poder al enemigo como hemos dicho. No es su poder contra el poder de Dios, como que fuera igual. No, aquí vamos a poner una distancia eterna, infinita entre Dios y el enemigo. Y nos dice esta explicación de Monseñor Straubinger que el poder del enemigo viene, vean de qué viene, no por él mismo porque él sea en sí poderoso, sino viene de nosotros que entregamos nuestra voluntad a él. De eso viene su poder, de los hijos de Dios que se van con él a servirle, a adorarle, a seguir todas sus seducciones y sus mentiras, porque él quiere a través de las mentiras que empezó en el Génesis, que dice, ustedes no morirán cuando se van en contra de la ley de Dios, serán como dioses, serán conocedores del bien y del mal, y esas mentiras se extienden toda la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. Y así es como conquista a los hijos de Dios, así como conquista a las criaturas del Padre. Qué importante nosotros es conocer cómo nosotros, vamos a ver en los siguientes versículos, cómo vencer este poder seductor que si nosotros permanecemos fieles a Cristo, nosotros vivimos y nos desenvolvemos en nuestra fe con el poder de la victoria de Cristo y nada ni nadie nos podrá derribar de ahí, ni nadie nos podrá hacer daño si es que lo permite Dios nada más, ¿no? Eso tenemos que tener claro. No dejemos de vivir con esto de que el enemigo es tan poderoso, ¿no? El poder lo tiene porque tú le das, porque los hijos le dan, ¿ya? Y esto estamos sacando de aquí, de esta exégesis que es muy seria, ¿no? Voy a seguir leyendo esto que es importante. Dice aquí, entonces nos habíamos quedado en esto que decía Satanás, la serpiente, el seductor del mundo entero. Ya sabemos de qué nos seduce, de qué nos está tentando y acusando. ¿Qué pasa cuando es derribado? Ya no está al lado de Dios en el trono para acusar, ya no está ahí. ¿Cómo lo hace? Desde la tierra. Desde la tierra está todo el tiempo seduciendo y devorándonos, nos quiere devorar. Está como león rugiente, como dice San Pedro. Dice entonces aquí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y aquí viene lo que les decía, que hay hasta poemas y que encontramos también en el Antiguo Testamento, versículo 10. Oí entonces una fuerte voz que decía del cielo. Nuevamente oímos una fuerte voz que dice, ahora ya ha llegado la salvación. Miren, en medio de esta batalla, este canto, ¿ya? Este canto poderoso de alabanza, y dice, ha llegado la salvación. Y nos explica también el estudio de los profesores de Salamanca que no se refiere a la salvación en el momento de la cruz, ni tampoco en el momento, digamos, del nacimiento del Salvador, que se refiere cuando dice aquí, ha llegado la salvación, el momento que Cristo ejerce todo su poder con el cetro de hierro al final de los tiempos. Ha llegado ya la salvación, y es un cántico de gozo, de alegría, de felicidad que hay en el cielo, porque ya llegó. No estamos en camino a que llegue como ahora, sino ya llegó, están diciendo aquí en el Apocalipsis. Miren qué bello. Dice, el poder y el reinado, ha llegado la salvación, ha llegado el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Ya llegó todo poder de Dios, toda victoria de Dios, toda victoria. Y de esa victoria nosotros vivimos, nos agarramos de esa victoria para poder nosotros resistir los embustes del poder del mal que siempre nos va a querer derribar de la fidelidad a Dios. Dicen, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Día y noche significa siempre. Los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos, ¿ya? Ellos, ¿quiénes son aquí ellos? Miguel y los ángeles. ¿Cómo venció Miguel y los ángeles? Dice, ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Esto es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Aquí vemos nosotros entonces que se vence, esa batalla que veíamos del principio cuando Miguel le vence al enemigo, cae el enemigo, la batalla que está viendo todo el tiempo, como digo, hasta la última batalla, se vence por la sangre del Cordero. Miguel no venció por su poder. Miren qué poderoso, qué hermoso esto. No, como posiblemente no hemos sabido ni estudiado esto. No venció con su poder, como he escuchado en otras ocasiones, él vence en virtud de la sangre del Cordero. Y como me dice, me pueden preguntar por ahorita, la batalla del principio de los ángeles, que fue en el origen, ¿no es cierto? Y Cristo viene mucho después, se encarna mucho después, pues acuérdense que Él es Dios. Y cuando Él muere en la cruz, su sacrificio y su entrega en Él como ser Dios, entra en el Kairos, que es el tiempo de Dios, y se hace eterno, y esa sangre derramada que nosotros también conocemos por los padres de la iglesia, no solo que va a rescatar a Adán, miles de años que nació Adán antes que Cristo, rescata a Adán y rescatará al último hombre, y también venció esa sangre en esta batalla del principio. Toda la batalla estará en el medio de la batalla final. Ya venció la sangre del Cordero. Y lo podemos poner felices y nosotros alabar y adorar al Cordero Santo de Dios. Miren el poder de la sangre de Cristo. Miren el poder. Nosotros como cristianos católicos que queremos madurar y crecer en nuestra fe, ya no podemos pensar que la sangre de Cristo solo vayan a las puertas, a las ventanas, que sellan mi puerta. No es eso. La sangre redentora llevó a la victoria de la batalla de las batallas. La sangre redentora me ayuda a librar la batalla. ¿Y qué dice que la sangre redentora? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, que fue porque despreciaron su vida ante la muerte. Son los que no aman, los hijos de Dios que no aman la vida aquí. Ya, como nos dice el Señor, el que busca su vida aquí en el mundo la perderá, y el que pierde su vida aquí en el mundo la rescatará para la vida eterna. Miren qué importante es esto, morir con nuestro Señor en la cruz para nacer el hombre nuevo, y ese hombre nuevo no está con los pies puestos como raíz en el mundo.
está sin esa raíz en el mundo y está como luz y sal del mundo, venciendo con la sangre redentora, siendo victorioso, no por ningún mérito ni poder nuestro, sino por los méritos infinitos de la sangre de nuestro Señor. Miren qué bello esto, qué hermoso, qué emoción que me da todo esto. Qué lindo. Dice, gracias a la sangre del Cordero. Notemos, dice Monseñor Straubinger, las dos armas que dan triunfo. Recordemos esto siempre, queridos hermanos, en la fe. Queridísimos hermanos, hijos del mismo Padre, la sangre de Cristo y el testimonio de su palabra, su palabra. ¿Qué significa ser testigo? Testimonio de la palabra es que nosotros su palabra hemos hecho carne, no que simplemente la sabemos de memoria o que la repetimos por repetir. Eso no es ser testigo, como ustedes saben, y no significa ser testimonio. Testimonio de la palabra. Esos son nuestras armas. Así también como el Señor en Mateo, en el capítulo 4, nosotros vemos este ejemplo de la tentación de nuestro Señor Jesucristo que el diablo hace en el desierto. Él las tres tentaciones las vence recitando, diciendo tres palabras del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio, y con eso vences. Al Señor, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, nos dice el Señor mismo, tomando de Deuteronomio, nos está indicando que nosotros también con la misma palabra, porque es palabra de Dios, palabra de vida, se vence la tentación, la acusación del dragón. Miren qué hermoso. Nosotros también vamos a seguir aquí entrando profundamente en estos misterios que nos muestra el Apocalipsis y nos va a dar esta alegría de pertenecer al pueblo de Dios, de tener como madre a la Santa Madre Iglesia y a María Santísima, que nos preparó un lugar apartado para nosotros ahí rendir culto a Dios de adoración, un culto verdadero que es con la vida misma nuestra y muriendo a nuestra vida aquí, ¿no? Y aprendiendo a vencer al mundo como Cristo lo venció primero y sabiendo que Cristo nos dice en su palabra, en el Evangelio de San Juan, que aquí en el mundo tendremos tribulación, pero dice, no temas porque yo vencí. Esto es la victoria, queridos hermanos, que nos debe traer alegría, esperanza de nosotros vivir siempre bajo la palabra que sale de la boca de la Santa y Madre Iglesia y saber que de la fecundidad, de esos dolores y el tormento de dar a luz que leíamos, que viene de la cruz, de la sangre de los mártires, nos tiene que dar a luz a nosotros, que en el nombre de nosotros, cómo salimos y somos dados a luz en esa fecundidad maternal hermosísima de la Santa Madre Iglesia y de María Santísima, cómo somos dados a luz en el momento del bautismo, que nos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nacemos como luz para el mundo. Miren qué bello esto, entender que estamos engendrados por Cristo en el cuerpo de su esposa, la Iglesia nuestra madre. Qué bello, hermanos. Tenemos que nosotros saber que este triunfo viene de la entrega de nuestro Señor Jesucristo de su vida mismo. Aquí nos dice, antes de que Cristo triunfase del demonio por la cruz, Satanás gozaba de cierto derecho de acusar a los hombres delante de Dios por haberse hecho sus esclavos mediante el pecado. Aquí vemos que los que hacen esclavos por medio del pecado de Satanás es donde Satanás tiene cierto derecho sobre esos hijos. Pero después del triunfo de Cristo sobre el Calvario, el demonio ha quedado derrotado, hermano, amén, en el nombre de Cristo, que entre esta palabra en este momento en cada uno de nosotros. Ha quedado derrotado y ha sido arrojado afuera. En adelante ya no tendrá ningún derecho sobre los redimidos con la sangre del Señor, que somos tú y yo. Porque esa sangre es ese sello poderoso sobre ti y sobre mí. Y esa sangre, yo no necesito estar ni siquiera
ni siquiera diciendo séllame, porque yo estoy comiendo esa sangre. Más sello poderoso no hay, porque la sangre de Cristo se hizo bebida para ti y para mí, para darnos esa vida nueva en el Señor. Le damos gracias al Señor bendito, anunciando siempre su palabra y su amor. ¿Y qué dice aquí finalmente, donde nos vamos a quedar aquí en este versículo 12? Dice, por eso, regocijaos cielos y los que están en ellos. Ay de la tierra y del mar, la tierra, mundo profano, mundo del reino de Satanás, mar, morada del dragón. Ay, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor. Nosotros tenemos que mantenernos en ese cielo abierto, que fue abierto en el momento del bautismo, como decíamos, y ustedes saben que la Eucaristía es el lugar del encuentro del cielo con el santuario terrestre aquí en la tierra, alabando y bendiciendo al Señor. Y aquí finalmente nos dice el Apocalipsis, sabemos, dice, que el enemigo está con furor porque sabemos que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo al enemigo, él está derrotado y está ya vencido con el poder de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor, nuestro Rey. Bendito sea su nombre glorioso. Bendito sea el poder de nuestro Cristo. Bendita sea su sangre poderosa y su santa palabra que nos dan estas armas para vivir en victoria. Le vamos a pedir al Espíritu Santo Paráclito que venga en este momento con fuerza dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, para que nosotros caminemos así, según la enseñanza bellísima de este capítulo 12, donde nos habla esta realidad de la batalla y cómo está ya vencida, donde hay victoria. Dándote gracias, Jesús mío, Rey mío, bendito Redentor nuestro, te decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.